Estamos en otra columna de Políticamente Incorrecto, acá por Conectados TV, con el ex senador Charles Carrera de MPP, lista 609. Bienvenido a Fray Ventos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de charlar un rato contigo, con tu audiencia. Políticamente Incorrecto. Entrevistas y análisis político. Vamos a arrancar un poquito por la historia de Charles, ¿no? Sos de Rivera, Mina de Corrales, y por lo que leí, una familia humilde, fuiste primero universitario. ¿Cómo fue ese tema a nivel de la carrera universitaria? ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo fue venir de ese lado? Digo, viste que la vida es como es toda una peripecia que uno la va viviendo y después, bueno, los caminos te van llevando. Es increíble, la vida es increíble. Yo sí soy de una familia muy humilde, de Minas de Corrales, el departamento de Rivera. Yo creo que somos 6 hermanos, yo fui el único que pude estudiar. Mis hermanos, lamentablemente, algunos no terminaron la escuela. Es porque cuando yo tenía 1 año mi madre se enfermó. Yo sufría mucho del asma y mi madre pasó muchos meses cuidándome, y cuando yo me recuperé ella se enfermó. Mi madre sufría los nervios. Claro. Y bueno, y después terminé siendo criado por mi abuela y 2 tías. Y mi abuela era una cosa que... Mi abuela era una limpiadora de escuela, de la escuela número 18, limpiadora y cocinera de una escuela rural, de la escuela número 18, Pueblo de las Flores, que es como un pueblo de ratas del departamento de Rivera. Pueblo de ratas en el sentido ese histórico, ¿no? Un pueblo pequeño de esos, que ahora está... Hay bastante civilización ahí con... Mi abuela era cocinera, pero mi abuela era una mujer que siempre tenía el sueño que alguno de sus nietos estudiara, que sus hijos estudiaran, Claro. que se formaran. Y mi abuela siempre, como yo era muy asmático, y mi abuelo también fue un hombre fue peón de estancia, capataz de estancia, me decía, como yo era muy asmático, que tenía que estudiar, y me incentivaban a estudiar. Y me decían que tenía que estudiar, que tenía que formarme, que no podía hacer fuerza por los problemas del asma que tenía. Y siempre, la verdad que eso fue un incentivo grande, y tuve la suerte que pude estudiar, pero yo estudié en un momento que era casi imposible que una persona de la clase pobre estudiara. Y en determinado momento me acuerdo que voy a la casa de una compañera que estudiamos. Yo estaba en tercero o cuarto liceo, yo estaba con dudas si seguir estudiando o no, porque yo veía que me sacrificaba, tenía buenas notas, pero no veía el horizonte. Claro. Entonces decía, ¿terminar el liceo para qué? Entonces un día voy a la casa de una amiga, Cristina Eula, que el hermano de ella es un médico importante en Rivera, y ahora trabaja en Brasil también. Me dice, no, mirá que, Charles, que si vos estudiás, acá podés tener todas las becas. Lo que tenés que hacer sí es sacrificarte para no perder las becas. Tenés la beca al fondo, que no sabía, El fondo de de solidaridad, que es el impuesto que pago con más cariño y claro, más... Porque es devolvés decir, yo devuelvo recibiste. lo que recibí. Es decir, y como así alguien en algún momento pagó para que yo estudiara, hoy yo pago para que otro estudie. Eso me parece que es el impuesto más lindo y más solidario a una sociedad. Entonces me dijo, no, puedes tener becas de pasaje, puedes tener becas de libro, puedes tener beca de alimentación. Entonces me dice, acá el tema es que uno tiene que aguantar 6 meses, porque la beca te llega ya por junio o julio. Si vos aguantás, porque tenés que ir a inscribirte en la facultad diciembre, enero, y ahí medio ya tenés que ir quedando, yendo y viniendo. Si aguantás esos primeros 6 meses, te quedás. Claro, además ahora uno ya está más acostumbrado a que hay UDELAR en Fray Ventos. Claro, pero eso no existía. En aquella época No, era Montevideo. Claro. Morir en la capital. Morir en la capital. En aquel momento era eso, era el tema ese de... Claro, era en Rivera que había la casa universitaria, que era una cosa, no existía posible estudiar. Entonces, ahora está la UDELAR. no, ahora vamos a eso, pero ahora es fantástico. Ahora Rivera, es decir, aquel vallano que se fue a estudiar en un momento, gracias al gobierno del Frente Amplio volvió, Rivera es un polo educativo regional, que es increíble,
Entonces ese amigo, esa familia me dice, y esa amiga y el hermano me dice, bueno, entonces, entonces ahora la meta hay que empezar a trabajar y juntar plata para aguantar los primeros 6 meses. Y la verdad que lo logré. Lo logré y tengo el honor de ser el primer universitario de mi familia por muchos años, y eso fue un orgullo para mi abuela madre, Claro. mi abuela la IES, y para muchos de mi familia. Y después lo otro también es que nunca perdí un examen, porque una cosa que me dijo este muchacho Nelson Eula decía, el tema no es solo ganar la beca, ¿no? Es mantenerla, porque ese es el sacrificio. Entonces una de las cosas que me puse rigor para estudiar, y realmente una de las cosas que me gusta en mi vida es, cuando ejercí la profesión era buen abogado. Yo ahora por temas políticos, cuando asumí algunos cargos de responsabilidad, dejé de ejercer la profesión porque consideraba que no. Incompatibilidad. No hay incompatibilidad, pero ¿qué pasa? Si tenés un cargo alto en el gobierno, un gobierno del Frente Amplio, y a donde yo estaba, yo me dedicaba a los temas laborales y derecho tributario, y hacíamos mucho penal en el estudio donde estaba, yo no podía ser el director general del Ministerio del Interior y estar en un estudio donde sé mucho penal. Entonces dejé claro que tenía que optar por un camino, que fue el camino del servicio público, pero seguí formándome. Yo soy miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Tributario, tengo conexiones me estoy tratando de formar siempre, porque viste que el derecho es una cosa interesantísima, y el derecho no es eso que existe en 2 bibliotecas, el derecho es muy lógico. Sí. Y la verdad que es una cosa que, la verdad que es como que soñaba con ser abogado y lo logré, y bueno, fue algo que fue un sacrificio salir a estudiar en ese momento era difícil. No fue lo que viví después, ¿no? Yo te dije que fui el primer universitario de mi familia por muchos años. Pero hoy, en mi familia, hay muchos universitarios. Tengo una prima que es médica, tengo una prima que es ingeniera química, tengo una prima que es licenciada en enfermería, tengo un primo que está estudiando carreras en la UTEC, en Rivera, tengo otro que está estudiando carreras relacionadas a la forestación, porque el Frente Amplio cambió aquella realidad. Es decir, el Frente Amplio, vos dijiste hace un rato, aquella estrofa de Pablo Estramín de ir a morir a la capital, nosotros cambiamos, porque creamos la UTEC y la domiciliamos en el interior. Y además con los gobiernos de Pepe le dimos una gran descentralización universitaria. Es decir, en muchos pueblos de nuestro país, en muchos departamentos, hoy hay posibilidad real que los gurises estudien. Y no es aquello que aquel vallano Charles Carrera en aquel momento tuvo que ir a morir a la capital. No. Hoy uno puede elegir lo que quiere estudiar. Yo puedo elegir estudiar en Rivera, o me puedo ir a Paysandú, a Salto. Yo el primer año de facultad lo hice en Salto. Y después me fui a Montevideo. Pero vos podés elegir a dónde estudiar. Entonces eso es muy bueno y la gente puede elegir la carrera. Y además muchas de las carreras están relacionadas con el desarrollo del territorio, que ese es el desafío que tenemos. Y aquella realidad de que éramos unos poquitos, los primera generación de universitarios en la familia, hoy es un montón. Y eso es uno de los grandes éxitos de las políticas de inclusión social y educativas del Frente Amplio. Eso es lo que justamente nombrabas a Pepe Mujica, el gobierno de Mujica y la UTEC. Una de las cosas que nosotros vemos acá en Fray Eventos, bueno, tenemos la UTEC acá. Cada político que está viniendo ahora en campaña electoral, independientemente del partido que sea, nombra a la UTEC de Fray Eventos y la pone como un ejemplo. Obviamente que no nombran a Mujica, pero lo que costó fue creación de ese gobierno. Sí, fue una creación. Yo creo que eso a mí son de los orgullos que tengo. Como hombre del interior, yo me siento del interior. Yo tengo hoy 46 años. Hace muchos años que que vivo en la capital, tengo mi familia en la capital, tengo mis hijos. Y yo creo que cuando nacen tus hijos en un lugar, ahí ya te credenciaste ahí, y ahí es tu lugar. Pero me siento un hombre del interior porque conozco la dura realidad del interior, porque he sufrido la pobreza, la falta de políticas públicas, la falta de inclusión la sufrí en carne propia. Entonces conozco esa realidad, porque la sufrí. Entonces a mí uno de los grandes orgullos que tengo de las políticas de Pepe es cuando él dijo educación y más educación, la UTEC es un ejemplo. La descentralización universitaria es un ejemplo. Y lo que es la UTU, porque ese gurí, que en un momento sabía que iba a ser muy difícil
irse a estudiar fuera de su ciudad, que era yo en un momento fui a la UTU, a ver si me podía tener alguna posibilidad de alguna habilidad laboral más. Pero yo fui a la UTU. Esa UTU que fui en el año 97 no me daba ninguna habilidad Claro, laboral. eran muy pocas profesiones. Era nada. Oficios. Pero era un oficio con todo el respeto. Claro. Pero no era nada. Muy pocos. Era poco. Es decir, las habilidades que yo tenía en aquel momento, no me iba a dar nada nuevo. Pero yo después fui a ver la UTU, que gracias al gobierno del PP y el esfuerzo de la UTU, vos la UTU en Rivera y vas y te da una sana envidia. Es decir, la UTU tenés tenés carreras, pero más tenés carreras que después podés seguir estudiando y formándote, que es increíble. Entonces, a mí es uno de esos los orgullos. Pero vos decías lo de la UTEC. ¿Quiénes fueron los que apoyaron la UTEC? Porque hubo una fuerte campaña en contra de la UTEC. Hoy, como decís vos, está bueno. Es política Estado. Es política Estado, está bueno. Está bueno algo que permanece, que no se toca, que vino para quedarse. Que es un modelo que tenemos que seguir profundizando, explotando y desarrollando más. Pero si vos no hubieras tenido el Cacho Vidalín, el Carmelo Vidalín, de Durazno, que fue uno de los que dio esa batalla para que saliera y armó todo es decir, y te armó una revolución de los diputados blancos en el interior, muchos blancos votaron del interior, si no hubiéramos tenido un Cacho Vidalín de León, no hubiera salido. Entonces, pero vos tenés colorados que votaron en contra. Yo me acuerdo de haber estado en Colorado, que sigue estando, de apellido Iglesias, que era diputado suplente de los Colorados Rivera. La orden de Pedro Bordaberry y la orden era de no votar la UTEC. Bueno, ayer estuvo Pedro Bordaberry y habló maravillas. Pero la orden era no votar. Yo, mirá que con Pedro tengo buena relación y lo respeto desde el punto de vista intelectual. Me parece que es un tipo que vos podés discutir con nivel con él, podés tener un montón de diferencias ideológicas, pero podés discutir. Ese hombre, ¿qué pasa? Estaba el día que se votó la UTEC y la votó, pero prácticamente fue al ostracismo del Partido Colorado Rivera. Claro. Entonces realmente decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la política? La política es pensar en el bien común y por eso nosotros militamos y estamos luchando tanto para que Yamandú sea el próximo presidente, porque nosotros tenemos que pensar en todas y en todos. Es decir, Yamandú cuando dice, quiero unir, hay que unir de verdad. El país tiene desafíos enormes y el tema es que con los avances del mundo, el peligro es que nosotros nos quedemos afuera. Es decir, nosotros ya estamos en el mundo, en la parte de subdesarrollo del mundo, que vendemos muchas materias primas, ¿no? Es decir, pero el desafío es que nosotros nos tenemos que subir a un tren, que es el tren del conocimiento y de los nuevos desafíos del mundo. Y para eso, eso el Uruguay no puede estar peleado. Ahí no puede haber divisas. La divisa tiene que ser el Uruguay. Entonces realmente, a mí uno de los grandes orgullos es eso, y siento como hombre del interior, siento orgullo que aquella canción de Pablo Estramín que cantábamos, hoy siento orgullo de decir, nosotros la cambiamos, y hoy no hay que ir a morir a la capital. A mí sí me entristece hoy cuando recorro el interior y veo que retrocedimos en el interior, en muchos aspectos. Porque hablamos maravillas de la UTEC, pero para que la UTEC siga funcionando hay que seguir metiendo plata. Hablamos de maravilla de la descentralización universitaria, pero hay que meter plata. Y han recortado 120 millones de presupuesto de la educación. Han recortado 90 millones de dólares de ACE. Es decir, el 5% del presupuesto de ACE. Y por eso a mí unas cosas que sentía orgullo cuando éramos gobierno, de que había medicamentos en los hospitales y en las policlínicas. Hoy eso, la gente, es la primer queja que hay. Es la primer queja. Pero por eso es que estamos luchando. Es porque nosotros queremos, y de la 609 en particular, nosotros queremos un Uruguay unido, desarrollado, descentralizado, que no haya esas diferencias que hay entre algunos interiores y la zona metropolitana que está más evolucionada. No. Tenemos que buscar formas de generar trabajo calidad. Tenemos que relacionar ese trabajo calidad, los parques industriales, con esta maravilla de UTEC que tienen ustedes acá. Bueno, pero esos son los desafíos que tenemos. Y por eso es que nosotros queremos superar la política de la grieta y de la división y la política del barro que se ha tratado de instalar en este periodo de gobierno. Hablando justamente de la política de barro de estos últimos años. En tu trabajo como senador, junto con Vergara, hicieron un informe y una investigación con respecto a la concesión de Catognatí. La concesión, la causa fue archivada. ¿Hay posibilidades de que eso se reflote? Sé que hubo discusiones muy fuertes con Heber en el Parlamento, con acusaciones bastante fuertes.
pero se archivó. ¿Hay Pero, posibilidad ¿sabes que que se desarchive? sí, primero una causa, hay que seguir investigando, esto no era por un periodo de gobierno, esto es por 12 periodos de gobierno, 60 años. Esto afecta a 2 o 3 generaciones de uruguayos. Así que eso vamos a seguir investigando y es un compromiso que tiene el Frente Amplio y es un compromiso a nivel personal que tengo yo, porque acá me mojaron la oreja ya con esto. Yo por esto, Mario y yo, fuimos víctimas de espionaje. Y esa era la segunda pregunta con respecto al tema de política. Pero Meter barro en la política. no, pero nosotros fuimos víctimas de espionaje. Exactamente. El tema de la investigación ilegal y espionaje que se le realizaron a ustedes dos como senadores de la República, solicitada por Astesiano, que en ese momento trabajaba para el presidente de la República en presidencia, a una empresa privada norteamericana, Vertical Skies, para investigar senadores Es grave. en Uruguay. Gravísimo. Parece que estamos en sí. Venezuela, ¿no? ¿Cómo fue el impacto a nivel... ¿Están detenidos, fueron procesados y fueron condenados? Creo que uno de los gerentes, ¿no? Pero a nivel personal, ¿qué se siente enterarse de eso? Primero, a nivel personal, parece que no vivís en el Uruguay, ¿no? No es el Uruguay que queremos, sino es el Uruguay que trabajamos, el Uruguay que soñamos, no es el Uruguay en que vivimos. Yo te puedo asegurar, yo fui el tercero en el Ministerio del Interior por muchos años, a mí nunca se me pasó por la cabeza utilizar la infraestructura de seguridad pública para perseguir a la oposición o a la disidencia política. En este gobierno todo eso pasó, porque no solamente existió espionaje a 2 senadores de la oposición, también existió seguimiento ilegal, operativos policiales ilegales contra el presidente de la central sindical. Y el uso de las cámaras. El uso de las cámaras, de la infraestructura y todo eso, ¿quién participaba? El brazo derecho de la calle. Porque vos te puedes decir lo que quiera, que yo no sabía, no sé qué, pero mirá, yo ando con un chofer, una persona que me maneja. Esa persona está todo el día conmigo. Esa persona escucha conversaciones. Esa persona me da consejos, yo intercambio con ella. ¿Ah? A mí me parece, realmente es increíble que la calle tuviera una persona como Astesiano, con todos esos antecedentes, y sabía, ¿no? Porque todo el mundo, el propio Garcés lo dijo en una interpelación que se le avisó a la calle, la Rañaga le avisó. Entonces, a nivel personal, digo, yo veo que en parte el sistema funcionó porque por lo menos este hombre Acuña fue condenado por este delito. Creo que el fue un acuerdo abreviado, ¿no? El vaso medio lleno es que nosotros queremos saber quién fue el mandante. Es decir, quién puso la plata. Porque acá se pusieron recursos. Y a mí me gustaría saber si la calle estaba enterada. Porque la calle no es el presidente de los blancos, los colorados, los cavilantes. La calle es mi presidente, es el presidente de todos los uruguayos. Y a mí me gustaría saber si la calle estaba enterada, pero todo eso son fallas en la investigación. Porque al final no se hizo el peritaje en el celular de la calle y de Astesiano como se debería haber hecho. Astesiano se lo detuvo en determinada hora de la noche y se siguió manipulando el celular hasta las 5 de la mañana. ¿Quién lo manipuló? ¿Por orden de quién? Bueno, tengo entendido que han seguido apareciendo chats del celular Astesiano que ni siquiera la propia ex fiscal Fossati se había enterado. No, pero la fiscal Fossati no llegó a analizar el 10%, nada. ¿No? Fue bastante irresponsable toda su investigación. Es increíble todo lo que pasó. Pero yo lo que creo es que, lo que te decía, la causa del puerto, nosotros vamos a seguir investigando, es un compromiso del Frente Amplio, eso causa perjuicios al país entero, a todos nosotros nos causa perjuicio, por 12 generaciones, son hasta el año 2081, yo siempre pongo el ejemplo, yo voy a tener 104 años, imposible que esté acá, mi hija más chica va a ser una mujer de 63, mi hijo más grande, un varón de 67. Es decir, ¿quiénes van a ver que el puerto vuelva a ser uruguayo, que se vuelva a retomar la soberanía portuaria? Van a ser los nietos de Charles Carrera. Los nietos, quizás que los nietos o los bisnietos. Mis hijos, sí, van a ser adultos mayores y quizás que lo puedan ver. Pero el tema acá es que acá no solamente se cedió el principal negocio a cambio de nada, sin ningún fundamento técnico, jurídico, económico. Sin ningún fundamento. Pues ese es el meollo de la discusión. Claro, perdón, pero creo que una de las cosas que vos comentabas, que lo anoté acá, que podía ser ineptitud, ignorancia o dolor. Pero déjame que ahora voy a ir a eso pero yo te quiero decir una cosa. Además se cedió lo que se llama el reglamento de atraque buques. El reglamento de atraque buques es cómo es el tránsito del puerto a Montevideo. Para que haya y eso que es ceder soberanía. Porque si yo, que soy Administración Nacional de Puertos, para establecer cómo va a ser el tránsito al puerto a Montevideo
le tengo que ir a pedir a un privado, yo estoy cediendo soberanía. Porque la mayor manifestación de soberanía es que yo dicto mis leyes, mis decretos, mis resoluciones sin preguntarle nada a nadie. Claro. Entonces acá se cedió soberanía. Hasta el año 2081, 12 periodos de gobierno. Y eso, ¿sabes qué afecta? Los termina afectando a ustedes acá. Porque yo para tener un sistema nacional de puertos funcionando, para que tenga una funcionalidad y que esté dentro del sistema nacional el puerto de Fray Bentos, yo necesito que la carga que sale del puerto de Fray Bentos ingrese inmediatamente al puerto de Montevideo. Entonces, eso te está inhabilitando, esa cesión de soberanía te está inhabilitando. Por eso tenemos el puerto tan apagado. Porque estos son costos extras. Es decir, si vos le vas a exigir que todos trabajen con la terminal especializada, está pasando eso. Entonces, eso te dificulta. Acá el pueblo de ustedes, el departamento de ustedes, la ciudad de ustedes, que tiene un puerto que no está teniendo desarrollo, que no ha tenido participación del Estado, no se han hecho inversiones y bueno, todos los problemas que tú ya sabes. Y yo le dije, sí, yo tengo un problema personal con Heber. Sí, fue una discusión fuerte. Fue una discusión fuerte y lo vamos a seguir manteniendo hasta el fin de nuestros días. Porque yo le dije que la interpelación era una buena oportunidad para probar que ese acuerdo se hizo por negligencia e ineptitud, y si se hizo por negligencia o ineptitud, ¿qué se hace? El sistema político, todos nosotros nos hacemos cargo, dejamos esto sin efecto, nos hacemos cargo, porque estamos regalando el principal activo del país, la razón de ser del Uruguay, porque primero fuimos puerto, luego fuimos nación, luego fuimos Estado. No nos olvidemos que es nuestra historia, la historia del Uruguay es la historia del puerto, primero fuimos puerto. Nos hacemos cargo. O si no existió dolo, porque la lógica y el sentido común, ¿qué te dice la gente? Hace una encuesta. ¿Qué piensa? Pero la mayoría de la gente piensa que existió joda en el acuerdo. ¿Y por qué piensa eso? Porque no hay ninguna explicación lógica. Cuando tú lógicamente no podés explicar por qué llegaste al regalo del siglo, ¿qué te dice la gente? Existió joda. Claro, cuando el negocio termina siendo muy ruinoso para el Estado y beneficioso para un privado a través de una licitación, a través de una concesión. No, pero no existió nada de eso. Sí, claro. Y acá existió una entrega. Claro. Porque si existiera una licitación, si existieran procedimientos competitivos, fue una mala decisión, vaya y pase. Pero se respetaron el TOCAF, la norma de contabilidad administrativa financiera del Estado. Sí, no, pero acá se pusieron de acuerdo. La Calle, Delgado, Ferrés, Olaizola, Curvelo y Heber se pusieron de acuerdo con los de Catón a ti enfrente y regalaron. Fue una entrega incondicional de todo. No le pidieron nada al Uruguay. Porque si tú me decís, yo regalo el puerto, el principal negocio del puerto de Montevideo, porque tú, Catón a ti, vas a tener que dragar a 14 metros, es una inversión multimillonaria. Porque a la larga, en estos 60 años, son 2.000 millones de dólares. Tenés que hacer una inversión de 300 millones, tenés que hacer un mantenimiento que son como 40, 50 millones por año. Bueno, regalo esto, pero ¿quién hace el dragado? El privado. Pero no, el dragado lo tenemos que hacer nosotros. Pero no solamente el dragado tenemos que hacer nosotros, sino que sacamos la armada del puerto de Montevideo. La armada está en el puerto de Montevideo desde la época Artigas. La sacamos porque le tenemos que dar ese espacio a la armada, le tenemos que dar a Catón Natí, para que Catón Natí amplíe su playa de contenedores. No solamente eso, le habilitamos a Catón Natí, le habilitamos a que Catón Natí genere su propia energía que va a consumir. Instale parques eólicos en Sayago, en punta de Sayago. ¿Y sabés a qué nos obligamos nosotros, el Estado? A comprarle. El excedente de la energía le vamos a comprar. ¿Y sabés a qué costo le vamos a comprar? El costo que pagamos vos y yo. El precio del consumidor final. Esto es de locos. Entonces, si no hay una explicación racional, Heber a mí poco me importa, porque yo no estoy para ser amigo Heber. Porque tengo un rol bien claro, del lado que estoy yo y del lado que está él. Pero si no hay una explicación racional, y eso es lo que hay que seguir investigando, y en algún momento nosotros vamos a saber lo que hay detrás de la entrega del puerto. Porque resulta que después en el puerto pasó un montón de cosas, ¿no? El puerto es criminal las cosas que están pasando. Criminal. Bueno, falta de control. Caso de contenedores que se sospecha que tenían droga y no son controlados siquiera. Pero muchísimos contenedores, porque antes nos escandalizábamos cuando pasaba un contenedor. Ahora no nos escandalizamos cuando pasaron en una semana, que yo no recuerdo hechos, porque he tratado de pensar, hechos, en una semana pasaron 8 toneladas de droga, cayeron 4 en Portugal y 4 en España, pasaron por acá.
Y le entregamos el pasaporte, también otra explicación, porque Heber se rompe, se saca la investidura, ¿no? Y se rompe, pero no, fue mentir al Parlamento. Pues eso hay que tener vergüenza. Cuando vos vas a mentir al Parlamento, vos vas a o te organizás para ir a mentir al Parlamento, de que no sabías quién era Marcet, y resulta que tú sabías quién era Marcet. Resulta que tú le estabas dando un pasaporte a un narco peligroso y pesado. Ah, es todo legal. No, hay cosas en la inteligencia del Estado, en la defensa nacional, hay cosas que acá lo que importa es lo que es conveniente y oportuno para el Uruguay. Y lo conveniente y oportuno y para la defensa de la soberanía nacional, lo importante era no haberle dado el pasaporte a Marcet. Pero acá le dieron un pasaporte de manera años expresa. atrás hubo una solicitud de Marcet de pedir el pasaporte y se le negó. En el año 2019, durante el 2019 en Santa Cruz de la Sierra, Marcet pide el pasaporte y se lo niega. ¿Por qué? Porque la inteligencia funcionó bien. Claro. Acá en este caso, lo grave de todo esto es eso, ¿no? Que se fue a mentir al Parlamento. Después se quiso, cuando Mario y yo fuimos a la justicia a reclamar todas las comunicaciones entre H y Maciel, resulta que se organizaron para obstruir a la justicia. Existió una reunión en el piso 11, se destruyó documentos públicos, estuvo la FLU, pasó el presidente a saludar, ¿no? Porque el presidente siempre pasa a saludar, un hombre muy simpático, pero son cosas jodidas las que han pasado y esas cosas son las que uno no quiere en Uruguay. Yo lo que quiero en Uruguay es la democracia plena, que la libertad de expresión plena, que haya posibilidad de manifestarse libremente. Y si no estás de acuerdo con las políticas del Poder Ejecutivo y del Gobierno, que te lo puedas manifestar libremente, eso es lo que quiero en Uruguay. Eso, yo no quiero esto de perseguir a la oposición política porque te denunció la Joa del Puerto, de perseguir al presidente de la central sindical porque estuvo en la juntada de firmas contra el LUC, de perseguir al ex jefe de la Dirección Nacional de Policía, Mario Lallera, porque también se buscó cuando se manifestó a favor del sí, diciendo que era un error, un retroceso, las normas de la LUC. ¿Qué se hizo? Se trató de armarle una causa. Entonces realmente yo no quiero eso para mi país. Eso se hace en Argentina, eso se hace en otros países, la judicialización de la política. Eso no quiero para mi país. Yo mi país quiero donde el sistema funciona en forma armoniosa, donde vamos a elecciones y nos respetamos. No estamos armando carpetazos al mejor estilo argentino y esa política al barro, de la grieta, eso no nos sirve. Hablando justamente del barro, de nuevo. Campaña electoral, estamos a 2 semanitas ya de las elecciones y saltó el tema ahora de la investigación. Y algo que no ocurre normalmente desde un senador de autodesaforarse, podemos decir, ¿no? Es decir, renunciar a los fueros automáticamente y no esperar a que venga, como pasó, o directamente negarse al desafuero, como pasó con el caso de Manini Ríos. De Gandini también. De Gandini también años atrás. En este caso, tu renuncia al Parlamento, pero además, como si eras... Tengo entendido que si eras elegido senador, que lo más probable es que por el lugar que estabas en la lista en el MPP, entrabas. Que no me proclame. Porque automáticamente volvías a tener fueros. Renunciar también a la futura, al futuro trabajo como senador. Desactivaste acá un conflicto seguramente, ¿no? Un conflicto para el MPP tal vez, o para el Frente Amplio, porque después iba a estar un poco complicado. ¿Cómo fue ese tema? No, primero decir, uno cuando es un militante político de siempre, porque yo tengo 46 años y milito desde los 14 años, el principal objetivo para un militante político cuando está en un proceso electoral es ganar la elección para mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que nos preocupa, lo que nos angustia. Y yo no voy a ser un objeto de que me estén usando a mí de objeto para dañar a algo que amo, que yo amo la política, amo el MPP, amo el Frente Amplio, porque me han dado mucho a mí, me han dado mucho respaldo, me han dado lugares de representatividad, me han dado mucho, me han contenido mucho y me han protegido mucho en la persecución política, en el espionaje, me han protegido, me han amparado. Entonces yo no puedo permitir ser un objeto de manejo y de desvirtuar una discusión electoral, porque la discusión electoral hacia el 27 de octubre es qué país queremos y qué modelo de país vamos a elegir. Y yo defiendo el país que lidera Yamandu Orsi, no el que va a liderar Álvaro Delgado. Más en una campaña que venía ya bastante complicada a nivel
de embarradas de cancha le pasó al propio Orsi con la acusación de Romina. Entonces, yo lo que le planteé a mi sector político, al Frente Amplio, es que yo quería primero renunciar a la banca para ponerme a disposición de la Fiscalía inmediatamente. Porque la Fiscalía lo que quiere es tomarme declaración sin los fueros, porque lógicamente yo era una autoridad, yo fui a declarar con los fueros, pero yo nunca pensé, ella quería tener más libertad para el interrogatorio. Entonces, bueno, si ese es el obstáculo, y después estuve conversando con mis compañeros, cuando seguía levantando el tema, digo, no, yo voy a presentar una nota porque la nota es una nota personal. Uno es el que tiene que presentar, es decir, en caso de ser elegido no me proclamo. ¿No? Es ante la Corte Electoral, que ya la presenté hace semana, una semana, estaba en Rivera justo cuando mandé la nota. Pero, es decir, yo es eso, no quería ser un objeto de desvirtuar la discusión política, donde estos muchachos que hoy están en el gobierno, que lo que, entre comillas, mejor saben hacer es comunicar, no puedo permitir eso. Entonces, uno, si fue un militante político, siempre va a seguir siendo siempre, porque uno cuando abraza esta causa, la abraza de por toda la vida, porque ya hace parte de mí la militancia política. Si yo te digo que tengo 46 y milito de los 14, ya la mayor parte de mi vida he sido militante político. Nunca soñé con llegar a los lugares que me dio representatividad el MPP y el Frente Amplio, nunca lo soñé, la verdad. Lo que sí soñé era ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y eso sí lo cumplí. Entonces, solicité esto, dar un paso al costado, seguir militando y aportando al triunfo del Frente Amplio, y después seguiré apoyando desde el lugar que me toque como militante político. Hoy tengo responsabilidades del MPP ante la mesa política, soy miembro del Ejecutivo del MPP, y podré seguir recorriendo el país y trabajando y estar en contacto con la gente, que es lo que más me gusta realmente, es estar recorriendo el país y estar en contacto con la gente. Voy a volver a ejercer mi profesión, que es una de las cosas que amo, la verdad, y eso estaba extrañando un poco, el poder ejercer mi profesión. Eso es una cosa, pero di un paso al costado, y también creo que esto es una señal que nosotros los militantes del MPP y del Frente Amplio tenemos que actuar en defensa de la política. Si nos están usando a un militante político con cargo de responsabilidad para dañar a la política, lo que tenemos que hacer nosotros es actuar en defensa de la política, dar un paso al costado, decir que nos vamos a presentar, no hacer como Manini, Gandini y otros tantos que han hecho amparándose en los fueros, no se presentan a la justicia, sino a la fiscalía, sino nos presentamos para demostrar que nosotros en realidad no somos todos iguales. Hay algunos que lo que hacemos es militar, estamos en política, porque nosotros lo que queremos, luchamos por el bien común de nuestra gente, de nuestro pueblo, por el desarrollo, para que haya más igualdad, para que haya un país más integrado. Por eso luchamos, por eso estoy en política. Y no necesito ser senador de la República para seguir luchando por el Frente Amplio y el MPP. La del estribo, cortita. Quedan 2 semanitas para las elecciones, para el 27 de octubre. ¿Cómo ves primera vuelta, mayoría parlamentaria? ¿Hay una segunda vuelta? Yo lo que te digo hoy es de mi experiencia, de mis vivencias en la campaña del 2019, que fue mi primer gran campaña nacional, recorrí 8 veces el país. Yo sentía que íbamos a perder la elección y sentía que no había un buen clima de aceptación y de escucha hacia nuestras propuestas. Hoy lo que te puedo decir es que el Frente Amplio nos están escuchando, que hay como mucha desesperanza, ¿no? No hay esperanza en la gente del interior, nos está escuchando, nos está prestando la oreja. Yo lo que te digo hoy es que nosotros ganamos en octubre con mayoría parlamentaria. Eso es lo que te digo, y para mí es lo principal. Para mí lo principal es tratar de tener mayorías parlamentarias para darle tranquilidad a un gobierno que va a incluir a todos, porque eso Yamandú ha demostrado que es un hombre de mucho diálogo y mucho consenso. Eso lo ha hecho en la Intendencia Canelones. Lo hizo en la Intendencia Canelones. Es una demostración clara de un modelo de gestión política y de desarrollo que lo hizo en Canelones, cosas muy buenas. Bueno, él lo va a hacer a nivel nacional, pero hay que tener mayorías parlamentarias para asegurar un conjunto de políticas públicas muy importantes. Charles Carrera, un placer haberte tenido acá en Conectados TV y en Fragmentos. Bueno, muchas gracias y estoy siempre a la orden. Gracias por el esfuerzo que haces, que sé que en el interior el esfuerzo que hacen ustedes siempre es doble o el triple para difundir, y son tan importantes en esto de difundir y en la institucionalidad y en la democracia, y bueno, por hacernos llegar mi voz a algún hogar acá en Fragmentos. Muchas gracias. Excelente. Gracias.